Desde siempre me ha interesado la complejidad que puede tener para un guionista o para un escritor el crear su personaje perfecto. El personaje para su historia, el personaje que da vida a sus letras o a sus fotogramas. Sin duda el tema sobre lo que significa personaje, serlo o qué involucra, se ha expandido en la actualidad. Algo que me ha interesado lo suficiente como para hacer un vídeo sobre ello. Desde columnas de periódico hasta formas características de ser persona, incluyendo últimamente Internet. Quiero hacer una reflexión o una coherencia sobre lo que para mí involucra la palabra personaje, y para hacer este vídeo primero me tengo que poner a pensar o a meditar el tema en cuestión, lo que significativamente me ocupa más tiempo que grabar y editar el vídeo. Y es curioso porque una cierta abandonada sección que tenía yo trataba sobre grandes personajes de la historia. Pero ahora que lo pienso, no significa que un gran personaje involucra que necesariamente sea una buena persona o una gran persona. La grandeza que se atribuye a su persona viene de uno de los significados de la palabra personaje. A veces, cuando hablamos de ello, hablamos de un personaje ficticio perteneciente a alguna invención del ser humano, como una obra literaria o una película. Y otras veces hablamos de personaje como alguien que por ciertas cosas ha sido muy relevante para otras cosas, alguien que por sus cualidades, conocimientos o actitudes supone una representación destacada. De ahí, por ejemplo, grandes personajes de la historia, como Marco Polo o Napoleón. Sin embargo, parece, o al menos yo lo interpreto así, que ha surgido y ha acrecentado con el tiempo una nueva forma de ver el personaje, y me refiero a una especie de personaje como seudónimo. No niego que sea la forma que menos me gusta de ver un personaje, pero no significa que no sea válida como tal. Me refiero al autor o persona que inventa su propio personaje de cara a relacionarlos con su propia persona. Todos seguramente conozcamos a algún columnista que firma bajo un seudónimo que interpreta, o al youtuber que actúa bajo su nickname. Cosas buenas y malas, muchísimas. Errores y aciertos también, pero no es el tema de este vídeo. Crear un personaje adaptado a tu persona te permite crear algo muy personal, que represente tu originalidad o tu forma de extrapolar las cosas. También parece algo más cercano, algo más original, incluso hasta divertido. Sin embargo, hay algunas cosas que me gustaría reflexionar. Para mí, más que una cuestión de personaje, es una cuestión de actitud y sobreactuación. Sobre todo porque yo veo a este tipo de personajes como una expansión del autor o una forma personal de ver las cosas. De hecho, para mí, los personajes son la expresión honesta del ser interior de una persona. Las personas somos responsables de lo que hacemos y algunas veces de cosas que no hacemos tan bien. Yo pienso que muchas veces no queremos hacernos responsables de nuestras acciones o de nuestras palabras. Eso en sí es otro vídeo que ya trataré y que tiene que ver con el escapismo, pero especialmente con esta clase de personajes lo veo reflejado, sea de donde sean o venga de donde vengan. Cuando pensamos en un actor, no pensamos en que el actor haciendo su actuación sea responsable o piense igual que el personaje que interpreta. Por ejemplo, extrafalario, Hitler. Tú cuando piensas en un actor que interpreta a Hitler, no piensas que el actor es fascista o que es igual que Hitler. No. Y es evidente que no conocemos a plenitud el pensamiento personal del actor o actriz, pero generalmente el fascismo es un movimiento despreciado en la actualidad. Básicamente, no hacemos responsable al actor que interpreta al personaje, lo hacemos responsable de su actuación. Sin embargo, con los personajes creados por y para uno mismo, yo sí pienso que es para ser responsable y dar cuenta de lo que hacemos. La discusión para mí de todo esto parte de que el personaje que creas para ti, la gran mayoría de veces es lo que dije antes, una ampliación de lo que representa tu persona. Imagina que la creación de un personaje para un guionista es sumamente complejo, como dije al principio. Y lo que supone esto es que tú, para tu personaje, tienes que definirlo y crearlo. Y si para un guionista experimentado es un gran problema crear un personaje ficticio en base a un personaje real, imagínate para alguien que no lo es.
Lo que resuelve en parte el problema, y lo que suele hacer la persona, es basarse en sí misma para crearlo. Tiene que colocar sus límites, sus rasgos más característicos, su personalidad. Son extrapolaciones de sí mismo o sí misma. ¿Por qué? Está desde la crítica hasta el prejuicio de si un personaje, se ha visto en numerosas ocasiones, es realmente la persona o si la persona es realmente el personaje, o si son cosas completamente diferentes. Pues sí y no. Lo que yo puedo dilucidar es que si tú pones los límites o no hay límites, porque los límites del personaje suponemos que estarán en los límites de la persona, y es para pensar en ello. Quiero decir, por ejemplo, y sin entrar en actitudes o en artificios, es muy improbable encontrar a una persona que repudia el tabaco, pero luego tener un seudónimo personaje que es adicto, ¿verdad? O una persona que tiene una fobia real a cierta cosa y luego se exponga a ello en su personaje sin ningún problema. Por eso, cuando hablamos de este tipo de personajes, es muy difícil que desde convicciones hasta pequeños detalles, el personaje y el autor tengan ideas o costumbres completamente opuestas, y es muy fácil todo lo contrario, que el personaje y el autor sean semejantes. Puede que solo sea un seudónimo con el que decir lo que no dirías con tu persona, como muchos columnistas que se identifican con un personaje creado para retratar el mundo desde el punto de vista de ese personaje, y que lo hace más honesto y más original, porque trasciende de esas reglas que como seres humanos a veces estamos comprometidos a cumplir. Y el mayor problema puede, como se dice, que la línea entre cosa y cosa sea muy estrecha, o sea, el diferenciar a la persona del personaje. Y es importante porque eso sirve tanto para acusar a la persona como para escudarse en un personaje. Sin duda es un tema que parece difuso, pero es interesante. A mí por lo menos me lo parece. Imaginando un mundo lleno de personajes es más original, pero más problemático también, básicamente como todo en este mundo. Yo realmente no sé diferenciar ningún autor que haya creado personajes y no haya cometido incongruencias con los mismos, ni el guionista ni el seudónimo, así que tampoco tiene mucho sentido exigir coherencia cuando ni como personas conseguimos ser totalmente coherentes. Esa ha sido la reflexión, espero que haya sido de tu agrado. Te invito a comentar tu parecer respecto al tema y te agradezco el que hayas visto el vídeo. Así que sin más y como siempre me despido, hasta la próxima.